Mis hermanos, aquí estamos. Vamos a iniciar este tiempo del taller de parejas por siempre. Qué bendición que todos estén aquí viendo este taller y que más personas se puedan añadir a esta transmisión. Queremos que sea un tiempo bien especial, un tiempo donde Dios pueda hablar a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, que podamos tomar esa palabra y hacerla rema en nuestras vidas. Podamos estar siempre conectados con Dios, así como estamos hoy conectados aquí en medio de la red. Entonces queremos iniciar este taller de parejas hoy. Vamos a hacer una oración y iniciamos. Padre nuestro que está en el cielo, Dios, aquí estamos, Señor, te bendecimos, te damos gloria y honra hoy, Señor, porque solo tú mereces, Señor, que te exaltemos, Dios de los cielos. Tú mereces que te demos el honor a ti, Señor, porque eres el más grande y el más alto y el más sublime, Señor. Gracias por esta bendición, gracias por poder hoy estar aquí compartiendo delante de ustedes esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres el que coloca en nuestras vidas ese querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Queremos que tu presencia, Dios, nos acompañe, que tu presencia, Dios, nos llene, que tu presencia nos dirija, Señor. Que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas, Señor, y que sea como ese fuego, Señor, Padre Santo, que sale de adentro, Señor, y que no nos deja apartar de ti, Señor amado. Padre Santo, estamos aquí hoy en esta noche reunidos, Padre, para hablar de tu palabra. Padre de los cielos, que sea tu presencia, Dios, dirigiendo, Señor, las vidas y los corazones, Señor, aún nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a iniciar entonces. El tema de hoy se llama el orden de Dios para el matrimonio. Así se llama el tema. Y entonces vamos a iniciar. En las clases pasadas nos hablaban acerca de la diferencia entre el hombre y la mujer, visto no desde un punto jerárquico. O sea, nos hablaban acerca de esto no desde un punto de jerarquía, sino que nos hablaban acerca de esto acerca de eso nos hablaban en la parte funcional, es decir, que cada uno de los cónyuges tenían que cumplir funciones. El hombre no podría estar por encima de la mujer, ni la mujer por encima del hombre. Ambos tendrían que estar a la par. Entonces, Dios colocó al hombre como cabeza. Es cierto que Dios lo colocó a él como cabeza, pero esto no quiere decir que el hombre estuviera por encima de la mujer, subyugándola o tratando como de maltratarla, o tratando de ser ese hombre que quiere venir a subyugarla. Pues no, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que hubiera un orden, era que se estableciera un orden allí en medio de la relación. Entonces, antes de la caída, quien determinaba ese propósito en el matrimonio era Dios mismo. Dios determinaba que ambos cónyuges cumplieran funciones. Estas funciones se debían cumplir a medida que cada uno veía en el otro el reflejo de Dios. A medida que estuviera en mi cónyuge reflejado Dios allí, ellos podían cumplir estas funciones. Solo así podrían cumplir estas funciones. Ambos tenían que cumplir funciones no en total independencia. Siempre que iban a cumplir funciones tendría que haber una dependencia. Si iban a cumplir una función, el otro era partícipe de esa función. No podría haber una total independencia en una función en cada uno. También tendrían que cumplir funciones sin usurpar el rol del otro. Es decir, que cada uno cumplía una función específica y el cónyuge no podría quitar esa función. Por decir algo, si yo soy padre, mi esposa no puede cumplir esa función como padre. Yo tengo que cumplirla. Aunque ella me puede ayudar, ella me puede direccionar, pero mi función como padre, esa función es mía. Yo no le puedo robar a ella la función de madre. Si el propósito de Dios dentro del matrimonio era que cada uno cumpliera estas funciones en el principio, entonces ¿qué pasó? ¿Qué sucedió?
¿Por qué se destruyó este propósito? ¿Por qué se anuló este propósito? La respuesta está en la caída. Cuando ocurrió la caída del hombre, el hombre cometió pecado e hizo que perdiera ese propósito que había entre el hombre y la mujer. Esto causó un distanciamiento entre el hombre y la mujer. Ellos se distanciaron y empezaron a disputar quién tomaba el control, quién toma el control de la casa. El hombre ya no vería más a la mujer como lo había dicho Dios en un principio, una ayuda idónea, ya no la vería así, sino que la vería como la causante de todos los problemas, y él la empezó a acusar. Por eso Dios nos afirma en Génesis 3:12: y la mujer que me diste me dio a comer, la mujer que me diste como compañera me dio el árbol y yo comí. Todo esto comienza entonces cuando el hombre pierde el gobierno sobre la serpiente y se deja gobernar por ella. Allí Dios en ese momento permite que la relación continúe, pero ya es una relación dañada, ya es una relación donde no es lo mismo, no es el propósito que Dios había establecido al principio. El hombre entonces empieza a someter a la mujer, empieza a explotarla. Es tan así que el hombre le cambia de nombre. Él le había colocado como nombre varona. ¿Qué quiere decir? Que eso le da una identidad a la mujer, pero ahora la llama Eva. ¿Qué significa? Madre de todos los vivientes. Entonces ahorita la mujer ya no es tomada como esa ayuda idónea, como esa... ella pierde la esencia, pierde su esencia y ya no es tomada como esa ayuda idónea, sino como un objeto. El hombre ya la empieza a ver como un objeto y quiere siempre estar por encima de ella, maltratándola. Quiere ser ese hombre que subyuga a la mujer. Por eso la Biblia nos afirma en Génesis 3:16. Vamos a leer Génesis 3:16, que dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Deseo aquí en la Biblia nos afirma que es poner en contra de alguien, querer dirigir, tomar el control. Y en la palabra de Dios para todos significa, o ese versículo quiere decir: desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Ahí está clarito, la mujer en ese momento ya empieza a querer gobernar al esposo, empieza a querer ponerse por encima de él, que empieza a querer tomar el control ella. Pero mire que allí la Biblia nos aclara y nos dice: y él él se enseñoreará de ti. Ese enseñorear que Dios colocó aquí no es un enseñorear como cuando le dijo que señoreara sobre todas las bestias de la tierra, sobre todos los animales. No, ese enseñorear es ser señor de ella, no para que la subyugara. Aún así, después de eso, él no quería que la subyugara sino que fuera su señor. Pero ella fue la que empezó a querer gobernar. Por eso hoy en día vemos matrimonios que hay mujeres que quieren gobernar a los hombres, que quieren tomar el control del matrimonio, y ahí es donde empiezan los problemas, los pleitos. Ahí es donde empiezan las discordias entre los matrimonios. Amén. Pero gracias a Cristo que vino a esta tierra, y Él pudo devolverle esa dignidad a la mujer, devolverle esa esencia a la mujer. Por eso Él afirmó en Mateo 19:8, cuando los fariseos le preguntaron que por qué Moisés daba carta de divorcios, y Él les dijo: mas al principio no fue así. Por eso estamos haciendo este resumen del principio. En el principio el propósito de Dios no era ese. Entonces Cristo viene y restablece eso. Y Cristo les dice, porque estos hombres tenían dureza en su corazón, por eso a Moisés le tocó dar esa carta de divorcio, porque ellos querían divorciarse por cualquier cosa. Pero al principio no fue así. Entonces, gracias a Jesucristo, la mujer hoy en día ha podido recobrar su dignidad, su esencia,
y poder estar en el propósito de Dios. Mi esposa va a compartir. Bueno, Dios les bendiga. Yo les voy a hablar un poco lo que es de pronto las funciones de los cónyuges en el orden de Dios. Y una de las funciones principales que Dios dio y otorgó para el matrimonio fue la de complementarnos, ¿no? Es la de ser el complemento el uno del otro. Y cuando hablamos de complementar, ¿de qué se habla? Se está hablando de añadir algo a algo o alguna cosa para hacerla mucho mejor. Esa era la función principal de cada uno de nosotros dentro del matrimonio. Ser ese complemento, o sea, si yo soy ese complemento de Andrés, yo tengo que hacer algo mejor de él, así como él tiene que llegar a hacer algo mejor de mí. Entonces esa es la función principal que Dios da dentro del matrimonio. A pesar o aún de que Dios nos ha hecho tan diferentes para un beneficio mutuo. Él nos hizo diferentes, era para que nos beneficiáramos mutuamente. Él nos hizo diferentes con la idea de que fuéramos felices y que pudiéramos cumplir con su propósito. Ahora, no podemos olvidar de pronto que dentro de la función que tenían, ¿cierto?, desde el principio como administradores y mayordomos de la creación, tanto el hombre como la mujer eran igual de responsables, tenían la misma responsabilidad delante del Señor. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí podemos ver que dice, les dijo, no fue a uno solo, es a ambos a los que les dio esa orden. Ambos tenían la misma responsabilidad delante de Dios. ¿Qué pasa? Que por ambos tener la misma responsabilidad delante de Dios, tanto el hombre como la mujer, todos dos son igual de responsables delante del Señor, no solamente la mujer. Todos dos somos igual de responsables delante del Señor. Y es fundamental y es muy importante que aprendamos esto. ¿Por qué? Como parejas. Porque la Biblia siempre hace énfasis es en nuestras responsabilidades, no en nuestros derechos. Y ese ha venido siendo uno de los mayores obstáculos, ¿no? Tanto como para que el hombre y la mujer cumplan con su función. ¿Qué pasó? Que debido a la caída vino el egoísmo, y es el egoísmo como tal el que determina que primero debemos conocer nuestros derechos para poder cumplir con nuestras funciones, y es todo lo contrario a lo que Dios está estableciendo, ordenó desde un principio. Como decimos, es la Biblia muy clara cuando hace énfasis en nuestras responsabilidades y no en nuestros derechos. En los capítulos de Génesis 1 y 2 se muestra esa función en relación del hombre y de la mujer de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Cuál sería? Dice que sería complementaria pero no intercambiable, que sería unitiva pero no uniforme, que sería recíproca pero no idéntica. ¿Qué quiere decir con esto? El principio, lo que Dios estableció era que fuéramos complemento, que íbamos a servir para que, como yo les decía al principio, el complemento, el añadir algo a una cosa para hacerla mucho mejor, que esa función iba a servir para que nos uniéramos mucho más. Tanto la función de él como la función mía iba a servir para establecer una unidad, ¿sí o no? Tenía esa virtud, iba a tener esa virtud de unir, y que al ser recíproca quiere decir que es por igual, así como yo doy, igual yo recibo. Pero cuando nos está diciendo que no es intercambiable, que no es uniforme y que no es, idéntica, es que no va a ser de la misma manera. Como él decía al principio, intercambiable, yo no puedo hacer las funciones de él, ni él puede cumplir con las funciones mías. Y
así como de pronto yo doy por mi esencia, yo voy a dar de una forma muy diferente, Él también me va a dar a mí de una forma muy diferente. Pero eso fue lo que estableció, lo que quería Dios desde un principio para la pareja. Un ejemplo muy claro de esto es el hecho de que solamente las mujeres podemos dar a luz y no los hombres, que las mujeres tenemos esa dicha de amamantar, y eso es lo que nos hace esencialmente diferentes a los hombres, ¿no? Tanto el hombre como la mujer son llamados a la sumisión, y por eso es el apóstol Pablo quien aborda este tema, ¿sí o no?, de la función de los esposos, y le da ese sentido y retoma el sentido del pacto, como lo resume en la función de ambos, y los exhorta en lo que dice en Efesios 5:21, que Efesios 5:21 nos dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. Sí, aquí Pablo exhorta y nos dice que someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Muchas veces este versículo lo han interpretado o se ha interpretado de forma machista, y esto ha llevado a que tanto el hombre como la mujer entren en pleito o en discusiones en cuanto a este versículo. Pero Pablo nos aclara en el contexto de este versículo. Si vamos al contexto de este versículo, Pablo nos aclara que tanto el hombre como la mujer deben sujetarse. El hombre es responsable de amar a la mujer. Esta función es muy importante. El hombre es responsable de amar a la mujer. Esta también es muy importante. Y la mujer debe de sujetarse al varón. Muy importante. La mujer debe sujetarse al varón. Y él nos lo aclara en Efesios 5:33. Vamos a Efesios 5:33. Efesios 5:33. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros amen también a su mujer, amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ellas deben de cumplir la sujeción. Ellos deben de cumplir la sujeción en forma recíproca. Es una sujeción en donde yo me sujeto a ella y ella se sujeta a mí, de forma recíproca. El hombre está sujeto a amar a la mujer y la mujer está sujeta a respetar al hombre. Amén. Amén. El término someterse debe nacer de los cónyuges como reflejo del carácter cristiano. O sea, a medida que yo voy aumentando, voy creciendo espiritualmente, voy aumentando en mí el ser cristiano, cada día avanzo en las cosas de Dios. Ese reflejo debe verse sometido, ahí debe nacer ese sometimiento debido al carácter cristiano. Entonces, esto no implica jerarquía como hablábamos, implica es orden y función. Así como Jesús se sometió al Padre sin ningún resentimiento y sin ningún disgusto, esto no lo llevaba a que perdiera su condición de ser Dios. Asimismo, la mujer también debe someterse a su marido, y ella, si se somete a su marido, ella no va a perder su esencia, ella va a seguir siendo la misma. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a ver las funciones del esposo. Las funciones del esposo. Vamos a leer Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pablo aquí nos enseña que además de que el hombre es complementario y debe sujetarse a la mujer, o sea, además de que el hombre se complementa con la mujer y debe sujetarse a la mujer, él también es cabeza. Pero para poder que el hombre sea cabeza, él debe ver este ejemplo que muestra Pablo aquí acerca de la iglesia, que la iglesia
que Cristo es cabeza de la iglesia, para poder cumplir su papel como cabeza. Amén. ¿Qué se necesita entonces para que el hombre pueda ser cabeza? Se necesitan 3 cosas. Primero, se necesita que el hombre sea controlado espiritualmente. Debe haber un control del Espíritu Santo, pero antes de que el hombre sea controlado espiritualmente, debe de haber una llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el hombre tiene que ser su dirección, tiene que ser el que controle su vida, el que esté anidando allí en ese templo, el que esté allí siempre guiando a ese varón. Allí, en la medida que el hombre se llena del Espíritu Santo, allí entonces él sí puede cumplir esa función de ser cabeza, en el momento que él se deje controlar por el Espíritu Santo. Esto le permite al hombre ejercer su papel de cabeza sin tener un abuso hacia la mujer, sin subyugarla y sin oprimirla. O sea, allí en ese momento, cuando el hombre es cabeza y se deja gobernar por el Espíritu Santo, él puede haber una relación con la mujer donde no se subyugue, no se oprima a la mujer. Entonces vamos a ver otro texto donde Pablo nos enseña más claramente, nos dice más claramente acerca de cuando el hombre es cabeza. Vamos a 1 Corintios 11:3. ¿Pero qué? Sí, aquí está. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Aquí el concepto es más claro. Cristo es la cabeza de la iglesia, del varón, perdón, y el varón es cabeza de la mujer. Aquí Pablo nos enseña que para poder que el varón sea cabeza de la mujer, primero debe estar sujeto a la mujer, debe haber esa sujeción. El hombre también se tiene que sujetar a la mujer, no solamente la mujer. Recuerde que es complementario y recíproco. Entonces el papel que él le ha dado al hombre para ser cabeza, ahí en ese momento entraría a ser legítimo. Ese papel de cabeza, si el hombre se sujeta a la mujer, sería legítimo, sería verdadero, sería el que Dios estableció. De ninguna manera podría cumplirse ese papel, si no se sujeta él a la mujer. Cabe recalcar también que la mujer no puede evaluar la función del varón, es decir, que la mujer no puede decir, no, es que si mi esposo no está sometido a Cristo, entonces yo no me someto a él. No, eso no le corresponde a la mujer, eso le corresponde a Dios, evaluar qué tan sujeto está el varón a Cristo. Entonces la mujer no debe de evaluar eso, o sea que ella se tiene que someter, así el varón no se sujete a Cristo, ella se tiene que someter al varón. Amén. El otro punto es que para poder que el hombre sea cabeza, se necesita que el hombre ame como Cristo amó. Y vamos a leer en Efesios 5:26. Efesios 5:26. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí Pablo nos enseña que Cristo amó primero la iglesia. A Cristo no le importó en qué condición se encontraba la iglesia, si la iglesia estaba en condición de pecado, si la iglesia estaba en desorden, si la iglesia era una iglesia impura, si la iglesia era una iglesia con mancha. A Cristo no le importó eso. Cristo amó primero, Él se entregó por la iglesia sin importar eso. Así debemos nosotros los varones amar a nuestra esposa sin importar cómo está ella, en qué condición se encuentra.
y tomar la iniciativa. Nosotros debemos tomar esa iniciativa para amar a nuestra esposa. En el momento que nosotros tomamos esa iniciativa, empezamos a protegerla. El amar de nosotros como esposos debe de ser un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que sobrepasa todo, un amor ágape. Ese es un amor que está por encima de nuestras razones. Ese es el amor que debe de existir de nosotros para con nuestras esposas. Debe ser un amor de entrega en sí mismo, un amor que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros le entreguemos a nuestras esposas. Hay que tener dos cosas muy en cuenta aquí en este punto. No debemos amar a nuestras esposas porque le tengamos lástima o tengamos conmiseración por ellas. No debemos amar a nuestras esposas porque por el valor que ellas tengan, por los méritos que ellas tengan. Es decir, que nosotros no las debemos amar porque ellas tengan una posición social, un buen trabajo, una carrera profesional. No, nosotros sí debemos estar contentos y felices porque sean unas mujeres que sobresalen, pero que esa no sea nuestra motivación para amarlas, que nuestra motivación para amarlas sea algo que sale desde muy adentro de nuestro corazón y que sea un amor ágape. Amén. El otro punto, el tercer punto, para que el hombre pueda ser cabeza de la mujer, es que el hombre debe estar cerca del cuerpo. Recuerde que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Y para que haya una buena sincronización entre el hombre, entre la cabeza y el cuerpo, o sea, para que esto esté en sincronización, tiene que haber una buena relación. Tienen que estar siempre sincronizados. Por ejemplo, cuando el cerebro le dice a las piernas que caminen, que den pasos, allí tiene que haber una sincronización, porque si no el cuerpo se cae, se va para los lados, se va para adelante, ¿cierto? Les voy a dar un ejemplo también. Yo trabajo con vehículos, con carros. Hay veces van esos motores ya que se desbaratan. Entonces uno al cliente le dice, hay que sincronizarlos. Sincronización es que esté en armonía, ¿cierto? Entonces nuestra relación tiene que estar en armonía. Entonces esos motores vienen así ya que se desbaratan. Uno los sincroniza y quedan parejitos esos motores, quedan sincronizaditos, quedan como si no, llegan sonando, llegan ya que se desarman. Pero cuando uno lo sincronizan, eso queda una uva. Nosotros decimos que es una uva. Entonces nuestro matrimonio tiene que estar así, sincronizado, en armonía, como una uva. Amén. Dice que Cristo se entregó por la iglesia para purificarla y santificarla. De igual manera el hombre debe darle dignidad y honra a la mujer. El hombre es el que dignifica a la mujer y le da honra. Cuando nosotros como varones damos ese amor a nuestras esposas, allí en ese momento estamos colocando un vallado o un cerco alrededor de ellas. Allí las estamos protegiendo. ¿Protegiendo de qué? Porque ellas tienen errores, que ellas fallan, pero ahí las estamos protegiendo para que esos errores solamente los veamos nosotros y no los puedan ver las demás personas. Cuando nosotros les damos ese amor a las mujeres, ese amor incondicional, allá hay una protección, para que ellas no queden en vergüenza. También dice que Cristo lavó y limpió la iglesia, la presentó a sí mismo a través de la palabra. En nuestra relación es necesario establecer con nuestras esposas, embellecer a nuestras esposas, para que ellas puedan alcanzar sus metas, su potencial. Ahí es necesario entonces que nosotros como varones podamos siempre estar pendientes de ellas en cualquier cosa, porque hay esposos que están en sus trabajos y ellas en sus hogares y están cocinando todo el día, están cuidando a los niños
y de pronto a ella le surge la idea, quiero hacerme un curso de culinaria en el SENA. Por la noche le digo a mi esposo, y llega el esposo y ella ¿Está hablando de mí? y ella le dice, amor, quiero hacer un curso de culinaria en el SENA. De cocina. Y allí usted le desinfla los ánimos porque le dice, no, amor, ¿para qué? Mira que esto y esto. Y ella es una mujer que se somete y dice que no, pero no, está mal. Internamente, ella de pronto no le dejamos que realice todo su potencial. Entonces nosotros tenemos que apoyarlas en todo, apoyarlas, hasta en esas situaciones debemos apoyarlas. Amén. Bueno, mi esposa va a continuar ahí. Bueno, adivinen que las funciones de las mujeres son casi las mismas, pero en sentido contrario. Qué bueno, ¿no? El Señor nos manda a que nos ame tal como somos, así que no hay excusa, varones. Y las mujeres decimos amén. Bueno, de las funciones de las esposas, ¿qué podemos ver? Ya sabemos que además de ser complemento, nosotras como ayuda idónea, la idea es que debemos también de respetar a nuestros esposos, sujetándonos a ellos. Pero lo importante aquí es que esta sujeción dice que debe ser como el Señor y lo debe ser en todo. ¿Dónde lo dice? Vamos a Efesios 5:24. Efesios 5:24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, además de ser ese complemento como ayuda idónea, se nos hace el llamado de respetar a nuestros esposos, dice, sujetándonos a ellos como al Señor y en todo. Pablo dice en todo, damas, no nos están diciendo si queremos o no, si nos parece o no, si quiero o no, o cuando me convenga, no, nos están diciendo que esta sumisión en la mujer debe ser en todo, en todas las áreas y en todo sentido. ¿Qué pasa cuando nosotras nos sometemos, sí o no, nos sujetamos al varón, lo respetamos, ¿cierto? Dice que allí le damos... es donde se evidencia el pacto matrimonial en realidad. Pues dice que ella respeta a su marido y se sujeta ya que ve en él la imagen del Señor, como lo veníamos diciendo. Y dice que es por los méritos de Cristo en ella, que ella se sujeta y respeta, así su marido no haga méritos, igual como él decía, así nosotras no tengamos méritos, no hagamos algo por ganarnos ese amor, el Señor les está ordenando que nos ame, igualmente a nosotros. Así creamos que ellos no son pues los más sometidos, los más juiciosos, los más ordenados. Necesitamos respetarlos en esa sujeción. Amén. Dice también que la sumisión viene como respuesta, miren, al amor que su esposo le brinda y cuya medida es nada más y nada menos que el amor de Cristo por su iglesia. Y él explicó cómo es que amó Cristo a su iglesia, ¿cierto? La amó, no le importó su condición, no le importó cómo estaba. Igual la mujer está llamada a respetar a su marido, a sujetarse a él, sin importar si tiene méritos o no para hacerlo. Ahora, para que se cumpla esta función en nuestras vidas, ¿cuál es función? La de ser ayuda idónea, la de respetar y podernos sujetar. Esas son las funciones de nosotros y en todo. ¿Qué necesitamos? Al igual que los varones, para cumplir con esa función, las mujeres necesitamos estar llenas del Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo para podernos someter y respetar a nuestros maridos, más cuando esta sujeción, damas, dice que en todo. Entonces, como les decía anteriormente, no tenemos excusa. No es que a mí no me gusta, no es que a mí no me parece. Ahora, hay casos en que hay una buena comunicación, hay un buen diálogo y puede expresar de una manera diferente a su esposo cuando algo no le agrada, no lo quiere hacer, pero ya de pronto es como un diálogo y una comunicación en la que ustedes se ponen de acuerdo, pero nunca pasar por encima de pronto de lo que se nos está ordenando primeramente en la Biblia y lo que nuestros esposos nos piden. Ahora, dice que la mujer
debe sujetarse en todo. Y dice que aun cuando su esposo se sale dentro de los propósitos de Dios, dice que solo la gracia del Señor por su Espíritu hará que la esposa se mantenga fiel al pacto que hizo delante de Dios. Miren, eso es algo real, damas. Es solamente por la gracia del Señor y por su Espíritu Santo que nosotras podemos soportar, que nosotras podemos aguantar, porque por esencia somos diferentes, ¿cierto? Y siempre estamos como esperando de una manera especial que se nos trate, ¿cierto? Pero mira que yo sé que hay muchas damas que hoy se pueden sentir identificadas con esto. Puede ser que sus esposos no estén dentro de los propósitos de Dios, no estén caminando con Dios, pero son ellas que por la gracia del Señor y el Espíritu Santo en ellas permanecen allí. Y permanecen, no es permanecer que por aguantar y porque no tengo para dónde más coger, no. Es porque ellas tienen presente el pacto que hicieron delante de Dios y porque ellas creen y tienen la fe y la esperanza de que Dios puede cambiar ese esposo, de que si se está como yendo para los laditos, el Señor vuelve y lo endereza. Entonces, eso es estar llenas del Espíritu Santo. También estar llenas del Espíritu Santo, damas, es dejar que Él nos controle en todo, que no seamos tan emocionales como somos, ¿cierto? Que no nos dejemos llevar por la desilusión, por el desengaño, porque es que yo quería esto, pero no me llegó, no. Cuando dejamos que el Espíritu Santo, o sea, nos llene, cuando dejamos que Él controle todo, sabe qué hacer, Él va a controlar nuestros pensamientos, Él va a controlar nuestras emociones en nuestro corazón y va a tomar control de nuestra voluntad. Ya no vamos a entrar en decir, es que yo me voy, yo no me sujeto, es que esté bueno para nada, es que mírelo como es, no. O sea, hasta eso, nuestros pensamientos cambian y como decíamos anteriormente, volvemos a ver esa imagen de Dios en ellos y yo sé que la forma de responder va a ser diferente. Ahora, hay mujeres que enfrentan otras cosas muy diferentes, no es el exceso de liderazgo de sus esposos, es todo lo contrario. Ellas lo que viven es la falta de esa imagen de autoridad, que también es importante, varones, para ustedes, que ya sea por ausencia, dice, o por simple abandono. Dice que ellas deben apelar la ayuda del Señor para impulsar a sus maridos para que cumplan con ese rol. Eso es algo muy cierto, lo compartía yo con mi esposo y le decía, de nada les sirve de pronto al varón, créanme, yo sé que la función de ustedes es trabajar, ¿cómo se dice? Sostener el hogar, la alimentación, los servicios, todo eso. Pero más allá de eso, están ustedes, que ustedes estén presentes. Allí dice que ya sea por ausencia, allí habla cuando de pronto un hogar ha sido dañado, allí la mujer está llamada a orar para que su hogar sea restaurado, para que ese esposo vuelva a su casa y todo vuelva a ser en el orden de Dios. Igualmente dice, o por simple abandono. Cuando es por simple abandono ya es porque tanto el uno como el otro nos hemos dejado, nos envolvemos en el afán, en la ansiedad de este mundo, en el cansancio del trabajo y nos olvidamos de lo más importante que Dios ha establecido, el hogar, la familia, ese esposo que yo tengo que cuidar y esa esposa que yo tengo que cuidar. En este caso, dice que cuando pasa esto, las mujeres estamos llamadas a orar, a interceder al Señor para que nuestros maridos cumplan con ese rol. A veces pasa eso, que dentro del hogar es la mujer la que manda, que dentro del hogar el varón no tiene ninguna autoridad porque de pronto, créanme, simplemente se dedican a trabajar y a sostener el hogar por esa parte, pero se han olvidado de la importancia, como decía Andrés, de ser cabeza, de manejar esa autoridad. Y la idea es que lo vemos también, que por eso es que muchas mujeres se ven obligadas a cumplir con la función del varón, que no debe ser así, pero lo hace orándole y pidiéndole al Señor para que ese varón retome sus funciones y su hogar, como que en su hogar se establezca este orden que Dios nos está dando. Mira, esto es muy importante, más cuando hay hijos, porque esto afecta mucho la personalidad de nuestros hijos. Ellos como decían
o como se nos ha enseñado, lo que usted y yo vivamos dentro del hogar, eso lo van a vivir ellos el día de mañana. Lo que usted y yo les reflejemos a nuestros hijos, el respeto, el trato, la responsabilidad. Si mis hijos ven que Andrés es un hombre trabajador, que cumple con las funciones, con todo, eso le va a servir, créame, a mis hijos el día de mañana, a mis niñas, que sea un esposo cariñoso, respetuoso. Ellas van a querer el día de mañana un hombre así. Cuando hay hogares disfuncionales, lo más seguro es que, y lo vemos hoy en día, es que a veces los jóvenes ni siquiera amen casarse, les gusta casarse simplemente por la experiencia de sus padres. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, ¿qué es lo primero? Estar llenas del Espíritu Santo y dejar que Él nos controle, damas, para poder cumplir con esa función de respetar a nuestro marido sujetándonos a Él. El segundo sería respetar a su esposo. Eso implica para que esa función se cumpla. Y es que Pablo habla de la función a la mujer de respetar a su marido y dice que ese respeto se traduce literalmente como temor, ¿cierto? Pero tiene un sentido de reverencia, damas, no de miedo. No estamos llamadas a temerles a nuestros maridos. Estamos en igualdad, recuerden, tenemos esa igualdad, podemos expresarnos delante de nuestros maridos y no tener ese temor. Allí habla de ese temor como tal, como lo expresa en el versículo 21, el temor a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que a Dios lo respetamos, le damos reverencia y lo adoramos. Pero a nuestro esposo le rendimos ese respeto con énfasis a la admiración. Adivinen qué, a ellos les gusta sentirse admirados. Por eso, Pablo, guiado por el Señor, cuando dicta esas funciones, dice que en esas necesidades básicas del hombre y de la mujer. ¿Cuál vendría siendo la del hombre? El sentirse admirado. ¿Y cómo se siente el admirado? Cuando nosotros los respetamos, cuando nosotros les damos ese lugar, cuando nosotros les resaltamos esas virtudes, esas cualidades que ellos tienen. ¿Y cuál sería la de la mujer? Como dirían por ahí, simplemente amarlas. Nos encantan que nos amen, que nos digan que nos amen, que nos lo demuestren, ¿cierto? Por eso al hombre se le da la orden de que nos amen, porque es una necesidad básica en nosotras las mujeres. Dicen que en esa dimensión sea una relación de interdependencia. Ustedes miren qué tan importante el respeto. Ahora, ¿qué es respetar? Dicen que es un sentimiento positivo y dicen que es fundamental para vivir en armonía. Es fundamental, créame. Hay un libro y una vez nos compartieron algo corto, un audio acerca de eso y se llama Amor y Respeto. Me parece que son dos bases fundamentales y creo que es como el resumen de esto, porque el hombre es llamado a amar y la mujer es llamada a respetar, y ahí es donde va a haber armonía dentro del hogar, mujeres y hombres. Ahora también dice que cuando la mujer respeta a su marido, dice que ella afirma sus virtudes, ¿cierto? Dice que ella cubre sus errores, al igual que él. Ellos decían que cuando nos aman, cubren todo eso. Al igual que nosotras cometemos errores, ellos también cometen errores. Pero cuando hay ese respeto, yo no me enfoco en los errores de mi esposo, sino en sus virtudes, en sus cualidades. Cuando hay ese respeto, ¿cierto? Yo no estoy exponiendo sus errores delante de los demás. Y cuando hay ese respeto, a mí como mujer me toca guiar a mis hijos a que lo respeten también a él. Créanme que ese ha sido un tema que personalmente nos ha tocado mucho, a mí me ha tocado mucho, porque nos descuidamos en muchas cosas y creo que a veces también sobrepasamos los límites y creemos que porque somos cristianos estamos cumpliendo bien con esas funciones, y no es así. Personalmente he aprendido mucho. No es que abuse de él, no, pero créanme que hay momentos en que nos dejamos llevar, como les decía anteriormente. Si no somos controladas por el Espíritu Santo, van a ser nuestras emociones, la carne la que va a hablar, la que va a tratar, y no se trata de eso. Estamos llamadas a respetar. Amén. Otro punto que se nos da a las mujeres es que dependemos de la cabeza.
Cuando Pablo dice que el hombre es cabeza, ¿cierto? ¿Qué posición nos está dando a nosotros? La del cuerpo. Entonces, como cuerpo ya se nos espera que cumplamos con una función. Le voy a leer algunas de ellas. Y dice que como cuerpo se nos espera que nos interrelacionemos con la cabeza, o sea, nuestro esposo, y no pretendamos ser independientes de él. O sea, que haya una buena relación. Cuando han visto que la cabeza coja para un lado y el cuerpo para otro? Nunca se va a ver, ¿cierto? Y siempre todo nuestro cuerpo está sometido a las órdenes que mande la cabeza. Entonces eso es algo que necesitamos aprender. También dice que dependa de la cabeza, dice que lo apoye como ayuda idónea para que alcance su propósito y realización personal. Eso es muy importante. Las mujeres estamos llamadas ¿a qué? A edificar. Dice que la mujer sabia edifica. Esto es tan real. Créame, dicen, la necia con sus manos destruye. En nuestras manos está que tanto nuestro esposo como nuestros hogares, nuestros hijos, ellos puedan cumplir ese propósito y esa realización personal, que ellos se sientan bien. Dice que no usurpe sus funciones ni que se convierta en una competencia. Eso es bien importante y se ve mucho hoy en día, más cuando hoy en día yo creo que las mujeres también tienen una buena posición al trabajar, ¿no? No abusar de esto, darle siempre el lugar al hombre, así ella labore, no competir con él y no quitarle las funciones con las que él debe cumplir. Dice que hable bien de su esposo y que lo dé a conocer, que no sea un problema para él. A veces cuando hay esa falta de respeto a la que somos llamadas pasa eso, damas. Muchas veces no caemos en cuenta y hacemos comentarios de nuestros maridos como, ese, ni para qué le pido el favor, ese, déjalo allá que para lo que sirve. Entonces son expresiones que aunque no creamos, la gente dirá, no, pues si la esposa dice o se expresa así, allí estamos dejando mal a nuestros esposos, estamos dando mal una impresión de ellos. Y es viceversa, ¿no? También a veces los esposos se expresan mal delante de ciertas personas y creen que es algo normal, pero créanme que dentro de lo establecido por Dios no es correcto. Dice que se relacionen en armonía, no solo con su esposo, sino con cada miembro del cuerpo, es decir, los demás miembros de la familia. En vivir en armonía, a respetarlos, aceptarlos como son, aceptar a su familia, no ser como esa parte que genera problemas, discordias, sino que así como dice que como los queremos con todo. Entonces, fuerte eso, fuerte, créame. Ahora dice que aunque no existen muchos textos que ampliarán las funciones de la mujer dentro del orden de Dios para el matrimonio, dice que Proverbios 31, de 10 al 31, describe a la mujer virtuosa, dice, en lo que tiene que ver con sus funciones dentro del matrimonio y la familia. Dice que es uno de los pasajes bíblicos donde describe mucho mejor las funciones de la mujer. Confía en ella, dice que ella le da bien y no mal, dice que le da buen nombre. Mire lo que decíamos ahorita, que no compite con él ni es un problema más. Dice que lo apoya, o sea, también podemos en nuestras casas laborar, generar cosas del hogar, así que eso no es excusa para que no trabajemos desde casa. Dice que administra bien su casa. Para las que estamos en casa sabemos que eso es así, que se preocupa por cumplir con sus responsabilidades. Yo creo que en estos tiempos de cuarentena, aquellos varones que les ha tocado estar en la casa y tienen esta clase de mujeres, que yo creo que son todas, han podido ver eso, ¿cierto? Nosotras no paramos. Los que entraron en descanso en cuarentena son otros. A nosotras se nos aumentó el trabajo en casa. Pero les llegó una ayuda. Ah, sí, llegó ayuda porque a todo hay que ponerlos a hacer algo. Yo creo que no hay ninguno que pueda decir que no le ha tocado barrer y trapear. Yo dije a mi esposo, no ha trapeado en esta cuarentena, trapee porque al menos diga, uy, hasta trapeé, imagínate. Pero sí, juicioso. La loza que no lava loza, imagínense que estos tiempos sí es para producir cosas buenas en la gente. Amén. Iglesia, esta es
lo que le teníamos para hoy, el orden de Dios para nuestros matrimonios, para nuestros hogares. Lo podemos resumir, ¿saben en qué? En respetar y en amar. Estamos llamados a respetarnos y amarnos y a estar llenos. Mire, a los varones creo que si cayeron en cuenta, dicen ser controlados para que ellos no se excedan en esa autoridad y no vayan, como decía él, a lastimar o a someter a la mujer de una forma incorrecta, no abusar de esa autoridad, y a nosotras a respetar, ¿no? En esa sujeción, en todo, así el hombre se va a sentir respetado, admirado, y crean que la armonía va a venir a sus hogares. Entonces esperamos que así como para nosotros ha sido de gran bendición este tema, créanmelo, lo sea para ustedes, y esperamos ver frutos muy, muy prontamente. Sí, mis hermanos, ha sido de gran bendición este tema para nosotros. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes también. Esperamos que el Señor les haya hablado. Esperamos que el Señor esté con ustedes allí y que puedan poner en práctica este tema.